Y así estuve muchos años como librera. Los libros también me dieron al amor de mi vida. Eso, entonces yo cuando hago un recuento de los libros que han sido, porque además yo siempre digo, yo literatura, no, yo educación, educación es mi eje, pero pues bueno, siendo hija de escritora, pues conocí, ya saben, a todos los escritores, a todos estos grandes famosos que viven y no viven. Ahora que mi mamá cumplió hace unos años, 80 años, estaban todas las cabecitas blancas y yo decía, si yo pongo una bomba aquí, mato a todos los intelectuales de México. Estaban Elena Poniatowska ¿cómo se llama? Margot Glantz, y así como un montonol de personajes, y me reía yo solita, y todo el mundo, ¿de qué te ríes? Bueno, pues de esto, pues que era una tontería, obviamente, ¿no? Pero digamos que siempre me gusta jugar y hacer reírme de mí, reírme con los otros, etcétera. Bueno, pues total que con IBI yo hice todo lo que era formación en línea. En un momento, en el 2011, que no existía nada en el país, que no existía nada, y entonces me encargué de eso. Tuvimos cursos a nivel internacional de todo el mundo, accedía porque de veras en ese momento la oferta era poca. Hice también coordiné varios proyectos para la SEP en diferentes estados, para la Ciudad de México, para Durango, para Campeche, o sea, en diferentes estados hicimos proyectos con maestros sobre el campo, como se llama, porque ya ahora todo está cambiando, ahora va a ser el campo formativo, pero digamos, sobre el lenguaje, lectura y escritura. Y la idea es enamorar a maestros y a alumnos y a todos de la lectura no como una cuestión de tengo que pasar y tengo que contestar una pregunta de comprensión, porque si no contesto esa pregunta de comprensión, quiere decir que no entendí. No, más bien ver la comprensión desde la tertulia, desde el dial, desde y la tertulia literaria, desde comunicarnos, ¿no? Desde explorar qué nos representa o qué nos hace esa lectura a nosotros y qué hacen otros, escucharnos, escuchar a nosotros, escuchar a otros, y de esta manera ir construyendo cosas. Y entonces les voy a poner un poco la presentación que hice para tener un poco una guía y no perderme. Gracias a Grupo Loga por invitarme. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Por un lado, un eje detrás de lo que hacemos es como el fomento de lectura, pero no es la base. La base tienen aprendizajes colaborativos, dialógicos, aprendizajes significativos, la importancia, por ejemplo, de la lectura en voz alta, de las tertulias literarias, cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo. Nuestros cursos son muy prácticos porque aterrizamos, los maestros que los toman viven primero con ellos mismos lo que querrán que vivan los niños. Si los maestros primero no nos enamoramos de ese libro, de esa dinámica, de esa estrategia, pues no va a funcionar, porque la verdad es que nuestro lenguaje no verbal va a mostrar que no estamos convencidos, pero que no nos queda otra, ¿no? Y entonces, y aquí no se trata de eso. Una cosa, por favor, siéntanse en la libertad de interrumpirme, de preguntar todo, porque que sea lo más diálogo que se pueda, ¿no? Y entonces, ¿por qué leer en voz alta? Bueno, pues porque la lectura en voz alta te permite acurrucarte con los lectores, ¿no? Y me refiero no nada más a un lector en casa con la familia, también en la escuela. Es una cuestión donde el acurrucamiento no tiene que ver con que de veras estemos abrazando, sino con este ambiente acogedor que hacemos, ¿no? Este, por ejemplo, la lectura y la lectura en voz alta, a través de ella aprendemos cosas y desarrollamos lenguaje. O sea, el lenguaje cotidiano que utilizamos sería desde estudiosos del lenguaje como el nivel 1 del lenguaje. Pero, por ejemplo, el nivel 2, estaríamos hablando de
palabras que no usamos tanto en nuestra vida cotidiana. Y esas las traen los libros, pero las traen dentro de un contexto y entonces el niño, el lector, las entiende y no se vuelve una enseñanza de vocabulario, se vuelve una experiencia de las palabras en su contexto y en su uso real, digamos, de lo que está. Hay un libro de Alicia Molina, Tache, que yo siempre pongo como ejemplo, porque ese libro, bueno, pues, o sea, usa palabras como iracunda, tenebroso, mil cosas así, que son palabras que tú dices, ¿cómo? A un niño de preescolar, y resulta que cuando ya lees el libro dices, bueno, pues de ninguna manera se lo puedo leer perfectamente a un niño de preescolar, pero también se lo puedo leer a un adulto mayor y algo va a encontrar. Esa es la maravilla de los libros álbum, de los que yo mucho especializo. Se viven sentimientos, aprendemos estrategias de lectura, nos divertimos juntos, te ayudan a explicar situaciones, ¿no? A veces complejas, a veces ha sucedido algo en la familia, en la escuela, una muerte de alguien, un duelo. Ahora con toda esta pandemia, la verdad es que esto ha sido el pan nuestro de cada día, el nivel de estrés de las familias, de nosotros los maestros, de los niños han sido muy grande. Por ejemplo, uno de los cursos que hicimos Paulina Ugarte y yo era el manejo de estrés y los libros ilustrados. Entonces siempre es como cómo un libro te puede llegar a ponerle en palabras cosas que tú no sabes cómo poner en palabras, ¿no? Fomentan la cercanía familiar, la cercanía en las aulas y los aprendizajes dialógicos. Y después de la lectura en voz alta, que ya no me voy a poner porque pues esto no es más que una charla de colorines, pero cómo, por qué leerlo con características, pero la tertulia literaria implica hablar de nosotros mismos, o sea, hablar para nosotros mismos. Está el libro y al hablar de nosotros mismos estamos escuchándonos, estamos descubriendo lo evidente y lo que no es tan evidente, que muchas veces si no lo verbalizamos no lo podemos hacer. Al oír a otros, hablar a otros, tenemos que poner ese lenguaje en un contexto para que el otro entienda lo que yo quiero comunicar, cómo me sentí, cómo me llegó, cómo interpreté. Luego hablamos juntos, escuchamos a otros y al escuchar a otros yo voy enriqueciendo mi mirada porque descubro cosas que no había descubierto en esa primera lectura y las vamos resignificando. Y hablar de lo nuevo, pues sería cuando hemos tenido estas otras tres cosas y resulta que podemos incorporar a nuestros saberes nuevas cosas. Es más o menos de una manera muy rápida. Hay preguntas detonadoras, digamos, teorizantes, que serían, ¿cómo lo sabes? Una pregunta, maestros, que yo les sugiero que la usen como pan de cada día, agua, para sobrevivir, es cómo lo sabes. Si nosotros preguntamos por qué, así es porque sí, porque no. Pero en cambio, si preguntamos cómo lo sabes, el lector ante el cuento, ante lo que le digamos, va a tener que sustentar eso que está diciendo, pues porque está de esta manera, encorvado, no sé cuánto, se le salieron las lágrimas, no sé, está sonriendo. Entonces, esto es una muy buena pregunta. Las preguntas probabilísticas, ¿no? Pensamiento creativo, ¿qué pasaría si? Las secuenciales, orden secuenciales de las cuestiones que pasan en la lectura que hicimos y las preguntas definitorias que irían más hacia esta empatía que podemos tener con los personajes y con las situaciones y las acciones del texto. Y entonces, Colorines ha dado así cursos como para maestros, para escuelas grandes, pequeños, porque tenemos desde un curso pequeño o participar en algunos de los que están en línea autogestivos o uno cerrado, digamos, en sesiones de Zoom, que a raíz de la pandemia todo mundo se animó sí a usar Zoom. Y entonces empezamos a descubrir esta maravillosa herramienta que nos permite que estén de Coahuila, del sur, de todos lados y que tengamos contacto que de otra manera lo hubieras ofrecido, Patricia, en tu sede o en algún lugar y pues van los que les queda más o menos cerca y se acabó. Ahora creo que esto sí llegó para quedarse, ¿no? Y entonces el 7 de abril del 2020, yo dije, las pandemias son para crecer o para morir. Digo, no literalmente, obviamente. Y entonces yo dije, ¿qué hago? Pues abro un canal en YouTube. Y entonces abrí
Colorines, el canal en YouTube, que los invito a que se suscriban, que le den like y que digan que quieren las campanitas de las notificaciones, porque de esta manera les van llegando. ¿Qué encuentra uno en YouTube? Por ejemplo, hay cápsulas de Colorines Te Cuenta. Entonces, Colorines Te Cuenta te habla de algún tema, algún guiño, algún tema detonador, que es el libro que voy a presentar, me produce, y entonces cuento un libro, un cuento, para que conozcan las novedades de lo que está pasando, etcétera. Ah, mira, ya les pusieron el canal de YouTube. Gracias mil. Y y entonces, Colorines, luego tenemos, me invitaron para hacer una cápsula de estas de Aprende en Casa. Y entonces hice una cápsula para secundaria y de repente dije, bueno, ¿y por qué Colorines no las hace? Y entonces dije, pues Colorines las va a hacer. Y eso fue en febrero de hace un año y me puse a trabajar y estrené la primera cápsula en abril. Ya tengo como 100. Y entonces teníamos Colorines Aprende para primaria. Entonces son cápsulas de 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos, 3 minutos, que van hablando sobre algún tema del lenguaje para primaria. No te aclaro si es para segundo, tercero, primero o qué, porque yo creo que son para uso de quien quiera. Inclusive hay varias cápsulas de primaria que se pueden usar perfectamente en secundaria y algunas de secundaria que se pueden pasar perfectamente a primaria alta. Entonces, más bien lo hago un poco para orientarlos en el sentido de cómo las editoriales orientan con un poco las etapas lectoras que ponen, pero la verdad es que no son como con una línea de esto es para esto, sino más bien aborda este tema. Y Colorines Aprende de secundaria. Luego tenemos Colorines Diálogos, por ejemplo, a donde Patricia me hizo el honor de estar allí en uno de nuestros diálogos. Entrevisto a expertos del área de educación, de literatura, pues de redes sociales, porque hace 2 semanas entrevisté a una chava que está con sus redes sociales que tiene 26 años. Bueno, pues es de la edad de mi hija. Entonces, realmente como abrir estas posibilidades de darnos tips, de conocer qué cosas están pasando, ¿no? El Colorines Diálogos también empezaba yo en ese momento a ser autores, pero decidí abrir en voz de los autores. Y entonces los martes, justo ahorita, se está estrenando la cápsula de En voz de los autores. Esas sí las pregrabo porque a veces, por ejemplo, puedo tener a alguien que está en Colombia, como es el caso de hoy con Jairo Buitrago, que no sé si conocen, es el que escribió Camino a Casa, tiene cosas de Casa del Naranjo, que, bueno, tiene muchos libros, pero justo hablamos de cosas de casa, sobre todo en la cápsula que está sucediendo ahorita, que lo pueden ver porque se quedan allí alojadas, con Graciela Vialet, por ejemplo, desde Argentina, de México. Entonces es bien padre porque tratamos de hacer con Mario Iván Martínez, tuve una, con Jaime Alfonso Sandoval. O sea, lo que quiero decir es, y luego tuve a una chava joven de 29 años que escribió un libro para San Valentín. Y entonces es una chava muy chica que no era su primer libro, pero sí su primer libro en El Naranjo. Estaba como, wow, este editorial tan difícil de entrar, ¿no? Y con ese libro que se llama, ya no me acuerdo, cuando se voló, ya no me acuerdo quién, el día de San Valentín, pero bueno, mi memoria no es la más genial. Y entonces, y ella nos contó de este libro y es como también la gente joven escribiendo, así como Graciela Vialet, que es como de mi edad, nos comparte, o Pancho Hinojosa, o Juan Gedovius, el ilustrador. Entonces, y todas estas allí están. Tenemos otra que es apoyo para maestros, unas capsulitas que las hacía yo como breve, con temas, por ejemplo, como comprensión de lectura, o sea, diferentes temas que fueran propicios, pero que son para maestros, porque las cápsulas de Colorines Aprende y las Colorines, sobre todo, y diálogos, pero sobre todo Colorines Aprende, están pensadas en que también se utilicen con los chavos en las escuelas, de tal manera que sean como un producto detonador de
de la clase, del tema, y de allí sugiero preguntas de reflexión y puede partir, ya tengo maestros que los utilizan, por ejemplo, y chavos de secundaria que me dicen, ¡uy, gracias, Miss! Me gustó, me sirvió, o me puede hacer, yo lo que necesitaba para poesía no era esto, necesitaba esto otro. Bueno, pues ya como una semana después o algo le dice, pues ya te la hice tu cápsula, ¿no? Y entonces, trato como de contestarles a todos los que escriben, a todos los que están. Por ejemplo, el martes pasado en Voz de los Autores estuvieron Cuca Sánchez y Valentín Rincón, de los hermanos Rincón, que también tienen toda la vida en música, pero tienen libros. Entonces, bueno, y lanzaron una adivinanza y la resolvió Mar Salgado, que es y entonces pues ya le vamos a mandar su libro autografiado. Entonces hacemos este juego de cosas. Luego, Marimar Marimar Argüelles, también colabora mucho con Colorines, yo con ella en Ensamble Alejandría, y tenemos cada 15 días Aline y Marimar se deschongan. Y entonces nos peleamos, pero este mes de febrero se abrazan, porque pues era el mes del amor y la amistad, ¿no? Y las entrevistas. Entonces, digamos, lo que quiero que vean es que hay muchísimas cosas. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, de Jaime Alfonso Sandoval en Voz de los Autores, de Aline y Marimar se deschongan, ¿no? Ese siempre ponemos un avatar jugando a alguna cosa. Aquí tenemos la doctora Paloma Cobo, que estuvo hablando de bienestar emocional. Aquí tenemos otra de Aline y Marimar se deschongan. Tenemos, por ejemplo, cuando yo no tengo una entrevista, pero les quiero hablar de algún libro o alguna cosa, así un guiño, esas son más pequeñas. En ese de mi museo, justo tuvo que ver el miércoles pasado, que fue la inauguración hace muchos años que Rafael Cauduro no tenía una exposición, y esto fue en San Ildefonso, y pues tenía que estar en la inauguración porque es un amigo muy querido él y su familia, y entonces dije, pues ¿qué hago? Les platico quién fue Rafael Cauduro primero, tantito la dejé grabada esa, y les puse un libro de una visita a un museo. Y entonces, de esa manera, pues bueno, esta de Rafa me lleva a cómo un museo, y este libro es divino. Por ejemplo, recientemente, pues hicimos el cordoncito con un libro de Vicente Leñero, que tiene Sidley, con un cuento de la tradición oral que él había escrito y hecho, y pues entonces lo pongo. Y tenemos, por ejemplo, en este también recientemente, que era un libro de Kamala Harris, y entonces, claro, yo puse que ella está esperando más bien que yo le dé tiempo de cuando tengo manera de entrevistarla para en Voz de los Autores, ojalá, ¿verdad? Y pero que habla de quiénes son los superhéroes, y está padre porque te habla de que los superhéroes los tienes al lado, pueden ser tus papás, tus amigos, tu maestro, entonces es como invitar, y ella nos platica quiénes fueron sus superhéroes mientras ella creció. Y por ejemplo, tenemos de Colorines Aprende, instructivos para hacer una deliciosa receta, ¿no? Entonces tenemos ahí al Pancho Hinojosa, los de maestros como comprensión lectora, hablar de novela, de recomienda un libro, y había yo pensado pasarles brevemente, no sé cómo cuánto tiempo tengo todavía, Patricia. ¿Quieres pasar alguna cápsula, Aline? Se me ocurría que por qué no pasaba yo una cápsula, pero les quería yo preguntar, porque tengo dos que tenía ya preparadas, pues, y tengo una que es la de recomienda un libro, otra que es la de, déjenme ver que no me aparece, sí, la diversidad lingüística de los pueblos hispanohablantes. ¿Qué se les antoja más? Porque quizá no me va a dar tiempo. Si al final no sobra tiempo, pues pasamos otra. Pero ahorita de las dos, ¿qué preferirían que les mostrara? Si me dicen, por favor, yo hago lo que ustedes ordenen. Ay, sí. A ver, ahí en el chat, maestros, Aline nos recomienda dos. Uno recomienda un libro, dice la maestra Samantha, y luego Rebeca Cruz dice el 2, o sea, el lenguaje de pueblos hispanohablantes, creo que dijiste.
Luego Guadalupe dice recomienda un libro. Ya tenemos 3 por recomienda un libro. Nos vamos primero por recomienda un libro. Y Me si nos da parece bien. tiempo, ponemos la otra luego, ¿va? Perfecto. Ok. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Diversidad lingüística no se quiere abrir. A ver, ahorita recomienda un libro. Y va. Acá está. Acá está. Muy bien. Entonces, ahí va. Esta fue muy cortita. Hola, soy Aline y en la cápsula del día de hoy me gustaría reflexionar contigo sobre qué cosas te gustan cuando lees un libro, es decir, cómo lo recomiendas, cómo lo recomendarías, por el tema, por las ilustraciones, prefieres que sea un libro de humor, de aventuras, de misterios, sobre amigos, de animales, del espacio, del cuerpo humano. Temas hay muchísimos. Lo que yo quiero es, con esta cápsula, es que tú te fijes en qué te llama la atención cuando lees un libro. Si te piden que recomiendes uno a tus amigos o maestra, ¿qué les dirías del libro que leíste? Cuando hablas entonces del libro, no solo es importante decir, ay, pues es que me gusta o no me gusta, es explicar qué detalles fueron los que más te gustaron y por qué. Por ejemplo, puedes hablar de qué hace el protagonista y cómo se llama, qué otros personajes participan en la historia, cómo es la personalidad del personaje o de los personajes, de los principales y los secundarios, qué hacen, cómo se viste. Una pregunta que te puede ayudar mucho a pensar sobre los libros es ¿cómo lo sabes? Cuando tú respondes a cómo lo sabes, te ayuda a fijarte, a describir con detenimiento y puedes decir más del libro. Una opción es que si tú el libro varias veces, siempre vas a encontrar pistas diferentes. Y entonces te invito a que leas un libro varias veces, que encuentres estas pistas, que veas cuáles te gustan, por qué no te gustan, y de esta manera te vuelvas un experto recomendando libros tú también. Y ya estaremos chócalas como en estas cápsulas. Y hasta la próxima. Bueno, esa es una cápsula. Si luego nos da tiempo, les muestro la otra que me gusta mucho porque ha tenido muchísima respuesta y vistas y es cómo hablamos en los diferentes lugares el español, las palabras, cómo se usan de diferente. Y tengo otra, por ejemplo, de diversidad cultural, pero donde pongo o sea, hablo de las diferentes lenguas originarias y pongo una pequeña canción en español y en purépecha. Y entonces la misma parte. Y entonces, y así trato de jugar, de poner libros, de hacer, si tienen preguntas, si tienen comentarios, o sea, me encantaría que las usen, que las usen con sus niños en las aulas, se las recomiendan a otros maestros, porque ahí están, y están de uso gratuito, y pues hay que aprovechar. Purépecha, sí, también era de mis canciones esa que puse ahí el pedacito, ¡ay! La amo, es del lago de Pátzcuaro, habla digamos, del mito, de la leyenda de la chica que se enamora y el lago de Pátzcuaro. Bueno, búsquenla, es con Avilés, se apellida la que lo canta, y está en YouTube. Se la súper recomiendo, yo la amaba con locura. Ailín, no sé si me permitas comentar algunos elementos que los maestros pudieran utilizar. ¿A qué me refiero, Aline? Mira, tú nos has estado comentando algunos de los espacios
que están dentro de tu página, de tu plataforma, de tu canal. Bueno, pues a mí me encanta la idea de que algunas cápsulas, algunos de los materiales puedan servir para detonar ciertos aprendizajes de los chicos. Por ejemplo, si yo estoy teniendo problemas con mi grupo de que no quieren leer, no quieren utilizar el rincón de lectura, o aunque hemos diversificado los tipos de materiales, a lo mejor tengo algunos chiquillos por ahí detenidos. Pues busco una capsulilla que seguramente les va a servir como para irse motivando. Luego por ahí, fíjate que me surgió la idea de que en muchas ocasiones los maestros que aquí nos acompañan tienen que preparar algún tema para su consejo técnico. ¿Sí? Es una práctica ya que en los consejos técnicos nos dividamos las actividades. Pues maestros, maestras, busquen en la página de Colorines, en el canal de Colorines, algún tema, alguna cápsula, alguna entrevista, algún material que les permita iniciar con el tema que a ustedes les toca, y de esa manera lo hacen más didáctico, lo hacen mucho más llamativo, y de esta forma vamos utilizando los materiales que, como dice Aline, pues ya están creados, ya no tenemos que inventar cosas, sino explorar y aprovecharlo. Y por supuesto, también materiales, Aline, para los papás. Si nosotros exploramos tu canal y vamos advirtiendo algunos temas que hemos tenido con cierta lentitud o dificultad entre los padres de familia, seguramente algunos de esos materiales les harán reflexionar, pensar, descubrir los aprendizajes de los chicos, la importancia de ciertas actividades, y qué mejor que ahí estén, ¿no? Entonces, por ahí los maestros te agradecen la cápsula, ¿no? Y por ahí ya se reconoció alguna maestra, la maestra Carolina, que nos dice: yo soy de la Ciudad de México. Ojalá que los maestros que por aquí nos acompañan nos digan de qué entidad ven este martes de entrevista, con el propósito de que también podamos ubicar dónde se encuentran. Y por ahí la maestra Carolina dice: por favor, ahora la segunda. Pues Mira, a ver. si estás de acuerdo, la paso. Sí. Yo les voy a decir, por ejemplo, para los papás o para los maestros, la de lectura en voz alta que hice, que está en secundaria, pero que hice, es una cápsula que te ayuda por qué características, cómo leer en voz alta en una cápsula como de 8 minutos. Entonces, vale la pena. Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México. Bueno, wow, qué padre, qué padre. Muchas gracias a todos por estar aquí. Soy promotora de lectura en un jardín de niños Coatzacoalcos. Mira, de Oaxaca también. De Oaxaca. Pues si quieres, la segunda que anunciaste, Aline, para ir cerrando con esa cápsula. Ok, nada más déjame, porque esta cosa, no sé por qué, si no le pica uno a la página, no se te abre luego para mostrarla. No sé si te has dado cuenta eso ahí está. Muy bien. Acá está esta, que como les digo, fue y esta estaba más, o sea, la otra estaba pensado más en primaria, pero como les digo, realmente no importa. Y esta era para secundaria. Entonces, allí va. Cultural y lingüística en los pueblos hispanohablantes. ¿Te ha tocado conversar con alguien que no es de tu región? Y sí, claro, se entienden, pero hay palabras que no se usan o no significan exactamente lo mismo en un sitio que en otro. Por ejemplo, si te digo, hoy se me antoja una tortilla, aquí en México pensaríamos en una rueda de maíz puesta en un comal, y en cambio en España en unos huevos fritos, revueltos, batidos con papa y cocidos en un sartén. Aquí, el sartén. Allá, la sartén.
¿Y unos taquitos de aguacate? Bueno, pues en Colombia tendrías que pedir una arepa con palta. En Mérida dirían, ¿qué tal, bochito? En Monterrey, ¿qué tal, huercón? En Uruguay y Argentina es ¿qué tal, che? No me sale muy bien. La manera habitual de saludarse de los jóvenes en México ahora es hola, güey. Y antes era un término muy descalificativo. Por otra parte, si estás bichi en Sonora y en Sinaloa, es que no llevas nada de ropa encima. La lengua se modifica constantemente, las personas incorporan nuevos modismos y así va cambiando. Por ejemplo, podemos ver y leer obras de diferente, desde Amado Nervo, del siglo XIX, que en Mazatlán le escribió a un amigo y le dijo que había visto a una polla muy moza. Pues en esa época, la polla y los pollos eran los muchachos. Y buen mozo es que eran guapos. Ahora, por ejemplo, traer cambio en México, pues es que tienes monedas de poco valor, pero si te vas a Panamá, no te van a entender. Es decir, la lengua cambia desde diferentes perspectivas y de momentos. Por ejemplo, hemos incorporado palabras de origen en inglés, como switch, que es el apagador de la luz, y pues lo usamos todos cotidianamente. Molcajete viene de la palabra náhuatl. Y en España, por ejemplo, vas al mercado y estacionas tu coche en el parking. Aquí lo estacionamos en el estacionamiento. Cada grupo social tiene su identidad y va transformando, desechando, incorporando, y con la era virtual, obviamente, todavía más, porque se acorta la integración de palabras. En el mundo hay lenguas vivas, pero también hay lenguas muertas, como el latín, que lo hablaban hace 2000 años los romanos y cuya escritura alfabética nos llegó hasta nosotros. Por otra parte, los pueblos indígenas americanos conservaron su historia en códigos pictóricos. La lengua española ha sido una lengua con un vocabulario muy, muy amplio. Nada más que hoy en día lo estamos reduciendo y estamos quitando palabras y estamos usando menos variedad. La literatura, como les decía, es muy rica. Tenemos autores como Miguel de Cervantes Saavedra con El Quijote de la Mancha, las poesías de doña Sor Juana Inés de la Cruz, Rubén Darío, Pablo Neruda, Octavio Paz, las novelas de García Márquez, de Rosario Castellanos, Carlos Fuentes, los cuentos de Juan José Arreola. ¿Sabes que en el mundo hay más de 400, casi 500 millones de personas que hablamos la lengua hispana y se habla en 21 países del mundo? Cada vez y con mayor frecuencia es una lengua que se usa para comunicarse entre diferentes naciones y diferentes idiomas. Cuidémosla porque realmente es un privilegio que hablemos español. Pues esa es otra cápsula, por ejemplo, y ya de colorines te cuentas son también diferentes, pero no hay tiempo, desgraciadamente. Pues que les quede la tarea, Aline, de explorar tu canal. Esa es la intención, que les vayamos acercando a las maestras, a los maestros, a las directoras, a los directores, recursos para que ellos se puedan apoyar, porque ya de suyo la labor de estar frente a grupo, de monitorear si son directores, a los maestros, estar al pendiente de lo que va pasando en cada grupo y grado escolar, de atender a los papás, es una labor titánica. Entonces, si ya hay organizaciones que han diseñado materiales para apoyar su labor, este es el espacio donde van a poder encontrar a otras organizaciones que los apoyan y que les dan recursos. Yo quiero, Aline, agradecerte por ahí. Ya les está poniendo Aline su WhatsApp. Por favor, maestros, como les hemos recomendado, contáctenlos, invítenlos a sus escuelas, invítenlos a participar con papás a una conferencia, con los profesores, con sus compañeros,
con el propósito de que puedan trabajar algún tema. Maestros y maestras, no se queden solos. Hay muchos apoyos para ustedes y muchas organizaciones muy entusiasmadas por generar ese seguimiento, ese apoyo para ustedes. Aline, como siempre, te agradezco muchísimo el haber estado este martes con nosotros. Gracias. ¿Puedo decir algo rapidísimo? Sí, claro que sí, A Aline. los que quieran que recibir, porque yo tengo, por ejemplo, maestros que me dicen, a mí mándame las cápsulas porque así me vas recordando tú también. Mándenme un WhatsApp y díganme, me llamo tal, quiero recibir la información y se los mando. Y solo quiero comentarles que les voy a dar una primicia, todavía ni cartel hay. ¿Sí puedo? Claro. De un curso que va a ser sobre comprensión de lectura, que va a ser en 3 sesiones de Zoom. En la primera sesión, ¿qué es lectura? Modelo situacional, lectura de álbum. En la segunda sesión, estrategias metacognitivas, esquemas mentales, inferencias, análisis, síntesis, visualización, monitorear la comprensión. Y en la tercera, la recepción de lectura, una puesta en práctica. Y todo es con práctica. Entonces, bueno, pues los invito a esto. Yo ya lo voy a poner en mi página de Face, pero de todas maneras quise aprovechar para contarles. Si ustedes me escriben al WhatsApp, se los prometo que yo sí respondo y les mando las cosas. Gracias. Pues, Gracias, Patricia, porque me encanta todo lo que haces, ¿eh? No, al contrario, Aline, pues ahí está el WhatsApp de Aline de la Macorra para que ustedes le escriban y que los invite a este taller de lectura de comprensión, que es un tema muy importante que tenemos que promover sostenida y constantemente en nuestras escuelas. Y para cerrar, Aline, fíjate que en cada uno de nuestros martes hemos hecho rifas. Fíjate que en enero rifamos libros. Ok. En febrero rifamos desayunos. Y ahora, en este mes, vamos a rifar cursos. Y el curso que les vamos a rifar es los trastornos de comportamiento. Fíjense, maestros, que hoy por hoy ustedes han contactado algunos trastornos del comportamiento como la ansiedad, como la angustia, como la dispersión de la atención, y de eso va a hablar una de las especialistas. Y vamos a rifar 2 cursos para ese taller. Así es que, Aline, si nos permites, le vamos a dejar la voz a la licenciada Carla. Licenciada Carla, por favor, díganos cómo es esta rifa. Hola, buenas noches a todos, maestros. Bueno, pues nuevamente aquí estamos con la rifa. En esta ocasión, bueno, vamos a tener a 2 ganadores, como ya lo comentó la doctora. Les agradecemos nuevamente su asistencia a nuestras entrevistas y, bueno, nada más para informarles, los desayunos ya fueron entregados, los libros ya llegaron a sus respectivos dueños. Entonces, para los cursos igual yo me estaría poniendo en contacto con ustedes por medio de su correo electrónico con el que se registraron, nada más para que estén al pendiente de la llegada del correo de Grupo Log. Entonces, vamos a dar inicio. Y arranca. 4, 3, 2, 1. ¿Y quiénes son Lenny Gómez, Guapanteca y Rebeca Cruz Mora? Felicidades a estas 2 maestras. La licenciada Carla se comunicará con ustedes y les dirá todo el proceso de inscripción. Ojalá puedan aprovechar este curso. Aline, muchísimas gracias. Patricia, ¿cuándo vuelven a reunirse? Cada martes nos reunimos. ¿Quieres rifar 2 espacios para el curso de comprensión de lectura el próximo martes? Ah, pues con muchísimo gusto, nos dará muchísimo gusto. Ahí está, Aline. ahí está. Perfecto. Ya, cuenta con ellos para el próximo martes. Pues el próximo martes para que nos acompañen y a ver quiénes resultan ganadores. Aline de la Macorra nos regala 2 espacios para su curso de comprensión lectora. Los vamos a rifar, Aline, y te mantendremos informado para pasarte los nombres de los maestros ganadores. Aline, muchísimas gracias
Maestros, como siempre, muchas gracias por estar en este espacio. Aprovechen el canal de Colorines para apoyar sus espacios, sus materiales. Y nos despedimos así en formato de galería. Gracias, maestros. Un abrazo a todos. Maestro Javier, saludos. Maestra Carolina, un abrazo. También por ahí a la maestra Alicia, a la maestra Gabriela. Qué gusto, maestra Magdalena. También, maestra Tere, qué gusto que esté por acá la maestra Samantha. A todos y cada uno de ustedes, como siempre, dejarles por ahí muy encargados a los chicos, a las chicas, que gran apoyo reciben de ustedes. Hasta el próximo martes, maestros y maestras. Un abrazo.